Este año, el Día Mundial contra la Pena de Muerte está dedicado al derecho a la defensa legal de las personas condenadas a muerte. Por ello, en este año es preciso recordar la labor de abogados como Bryan Stevenson, fundador de Iniciativa por una Justicia Igualitaria, y cuyo uno de los casos que asistió conforma el guión de la película Cuestión de Justicia. Cuestión de Justicia es la adaptación cinematográfica del libro del propio Bryan Stevenson, Por compasión, en la sobrecubierta Cuestión de Justicia, libro basado en las memorias del abogado y escrito en 2014. La película, del año 2019, fue dirigida por Destin Daniel Kuen, un cineasta especialmente interesado por los temas de la integración social y la falta de oportunidades tratados en Las vidas de Grace y El castillo de cristal. El director recurre a situaciones muchas veces vistas en el cine, como la clásica detención y registro abusivo por parte de la policía al conductor negro de un automóvil, o la cacerolada solidaria de los presos con el que está a punto de ser ejecutado. Pero sabe recrearlas con brillantez y la narración se sigue con interés, al mismo tiempo que convence sin recursos facilones acerca del horror de matar a una persona. Además de denunciar la pena capital, también cuestiona la justicia, la conjunción jurisdicción policial en el sur, donde los negros acusados son prácticamente prejuzgados con procesos e investigaciones irregulares. Cuestión de Justicia parte de un ominoso caso histórico para revisar hasta qué punto el racismo en Estados Unidos sigue siendo un problema estructural y no un fenómeno aislado o propio del pasado. La película está ambientada en el año 1986 y empieza con el horrible homicidio de una chica de 18 años, Rhonda Morrison, en Monroeville, Alabama. Pese a la falta de pruebas, la policía acusa y detiene a un hombre negro, Walter McMillan, conocido como Johnny D., que es encarcelado y condenado a muerte. A lo largo de la película hay un guiño constante a Matar a un ruiseñor, la famosa novela de Harper Lee, que fue llevada al cine en 1962 por Robert Mulligan, con Gregory Peck en el papel de Atticus Finch. El relato de Lee se inspiraba en los años duros de la segregación racial. La importancia de un buen abogado. Atticus es el abogado que defiende a un hombre afroamericano de la falsa acusación de haber violado a una mujer blanca en la Alabama de los años 30. Finch ha encarnado durante décadas el paradigma de héroe moral estadounidense, un modelo de responsabilidad ética y democrática en un escenario hostil. Atticus Finch apela a la integridad moral de un jurado compuesto por 12 varones blancos cuya misión es discernir si el negro Tom Robinson violó y golpeó a una muchacha blanca. La mirada seria, grave de Atticus mientras efectúa su discurso revela que en su interior duda de esa integridad, quizás porque estamos en el condado de Macomb, Alabama, en 1930, y la justicia para un hombre de color es solamente una utopía. Atticus, durante su alegato, se dirige a los espectadores estadounidenses de 1962, los integrantes de la sociedad que entonces toleraba sin remordimiento alguno situaciones como aquella. La mentira de unos blancos desquiciados e ignorantes pesa más en el juicio que el testimonio veraz de un negro honrado. En el crimen de las estanqueras de Sevilla de Ricardo Franco, uno de los acusados, el Tarta, fue defendido por un prestigioso abogado, Manuel Rojo, que uno a uno fue desmontando los testimonios acusatorios. Poco después del juicio, el abogado escribió la historia de lo acontecido en su libro El proceso por la muerte de las hermanas estanqueras, informe de la defensa. Rojo presentó numerosas objeciones en el juicio a la investigación policial. Consideró, por ejemplo, que la escasa instrucción de los 3 condenados no era compatible con la redacción de la confesión que firmaron. También alegó que las declaraciones de unos y otros estaban repletas de contradicciones. El juicio siguió con disputas sobre el tipo de sangre hallada, coacciones a testigos, etc. Poco pudo hacer. En El soldado negro, la defensa del sargento acusado de violar y estrangular a una joven blanca llevado a cabo por el teniente Cantrell evidencia con su sobria actitud legalista que el sargento negro es víctima de prejuicios raciales. Cuestión de Justicia arranca cuando Bryan todavía es estudiante de Derecho y como parte de unas prácticas en el Comité de Defensa de los Prisioneros del Sur conoce a Henry Davis, un preso condenado a muerte en la prisión estatal de Georgia. Ese primer encuentro con alguien condenado a muerte es tan revelador que cambia su vida para siempre. Henry tiene la misma edad que Bryan, con antecedentes no muy diferentes a los suyos, y Bryan se sorprende al darse cuenta de que el joven que se enfrenta a la ejecución bien podría haber sido él. Después de graduarse evita ofertas de trabajo bien remuneradas y en cambio pone rumbo a Alabama y le dice a su preocupada madre para luchar por las personas que más ayuda necesitan. Recién licenciado en Derecho por Harvard, Bryan Stevenson aterriza en Monroeville a final de la década de los 80.
Su objetivo: defender a una serie de prisioneros afroamericanos en el corredor de la muerte que han sido víctimas de un trato injusto y claramente racista por parte de los tribunales. Algunos lugareños blancos hablan con orgullo en Stevenson de la figura de Atticus, a quien han dedicado un museo y han convertido en un elemento turístico vacío de significado. Casi 30 años después de que Lee publicara su novela, las prisiones de Alabama siguen llenas de ciudadanos encarcelados por motivos raciales. Stevenson se volcó en la defensa de Walter Macmillan, convirtiéndose en el salvador de numerosas vidas del corredor de la muerte, lo que le ha valido el sobrenombre de el joven Nelson Mandela de América. La película nos muestra el laberinto del poder, la telaraña que todo lo enmaraña, las prisas por ajusticiar y condenar a alguien para sacar algún rédito político o para saciar el ansia de venganza. En Matar a un ruiseñor vemos a un pueblo que clama venganza porque un negro ha golpeado y violado a una joven blanca, Mayela, sin prueba alguna. En El crimen de las estanqueras de Sevilla, el crimen ocurrió sobre el mediodía de un caluroso viernes 11 de julio de 1952, poco después de que las dos hermanas echaran el cierre al estanco. Las primeras investigaciones no permitieron descubrir el móvil del doble crimen. El estanco y las habitaciones aparecían ligeramente desordenados, pero se encontraron suficientes pistas que permitían descartar el robo. El pueblo pidió venganza y las fuerzas vivas de la ciudad se cebaron con tres parias, tres hombres de cerca de 30 años con numerosos antecedentes por simples robos y raterías que pululaban por aquel entonces por las calles de Sevilla. Ricardo Franco concedió mucha importancia al ambiente sevillano de la época y dedicó bastante tiempo a desentrañar todas las patrañas de la policía, que trataba de dar muestra de su eficacia a costa de los tres detenidos, sobre todo del Tarta, que se convirtió en la estrella negra de los medios de comunicación. En Cuestión de Justicia se vuelve a tratar el tema de los abusos del poder, del racismo, de la justicia y de la policía estadounidense. Johnny Depp fue acusado falsamente a través de un montaje policial torticero. La presión creciente para que se detuviera un sospechoso llevó a Tom Tate, recién elegido sheriff, a querer cerrar el caso rápidamente. Arrestó a Walter bajo sospecha de asesinato y le mandó directamente al corredor de la muerte, donde estuvo 15 meses antes de su juicio. Bryan se encontró con varios obstáculos en su camino para lograr justicia para Johnny Depp, entre ellos el del entonces fiscal de distrito Tommy Chapman, que está convencido que su trabajo consiste en proteger a la comunidad y por eso defiende la condena. Stevenson presentó una demanda contra el condado de Monroeville por la conducta impropia del sheriff, llegando en apelación al Tribunal Supremo. Lo más insultante, escribe en su libro, es que Tom Tate fue reelegido sheriff y siguió en el cargo hasta su jubilación en 2018. La película es todo un compendio de la conjunción justicia y racismo. Dos de las películas más incisivas rodadas en Hollywood alrededor de las tortuosas relaciones entre la justicia y el racismo son El sargento negro de John Ford, película de 1960, y Matar a un ruiseñor de Robert Mulligan. Ambas películas abordan problemas que la ficción no puede ni quiere resolver. El discutible funcionamiento de los tribunales, la quebradiza ética de las leyes, el triste papel que han desempeñado los afroamericanos dentro de la sociedad estadounidense, el choque cultural y sexual entre blancos y negros, la indiferencia de las instituciones ante las desigualdades raciales. Ambos cineastas se atrevieron a exponer sus ideas durante los primeros años 60, época en que la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos alcanzaba su punto álgido. Eran los tiempos en que las leyes segregacionistas impedían compartir la misma zona de un autobús a blancos y negros, en que determinados espacios públicos estaban vetados a gente de color. Tiempos donde a cualquier afroamericano le era imposible, por ejemplo, aspirar a cargos públicos. La barbarie inherente al racismo en la sociedad norteamericana y la incapacidad de la justicia para neutralizar sus perniciosos efectos son los grandes ejes dramáticos del Sargento Negro y Matar a un ruiseñor. Ambas cintas, a pesar de estar tan alejadas de nosotros en el tiempo, su vigencia es obvia. Un sistema judicial que a menudo condena sin pruebas, pero sí con prejuicios raciales. No puede haber justicia en unos tribunales donde campa a sus anchas la mentira y el atropello. La férrea moral individual de hombres como Atticus no es suficiente para cambiar tal estado de cosas, aunque sirva de guía para toda una comunidad sedienta de auténtica justicia. Un negro ha sentido piedad hacia una joven blanca, lo cual significa para el jurado convencido de su superioridad racial una humillación mucho mayor que la agresión sexual. Tom ingenuamente ayudaba a Mayela en ciertas labores domésticas porque sentía compasión, porque su soledad y su miseria le conmovían. Mientras Mayela, verdadera transgresora de las oscuras normas de convivencia entre blancos y negros imperantes en Macomb,
Ansiaba secretamente las caricias y los besos del afroamericano. Y al condenar a Tom, el jurado se afana en extirpar cruelmente los nobles sentimientos que dignifican a su raza, oprimida y maltratada. El sargento negro es víctima de los prejuicios raciales. Al declarar el acusado su nombre y graduación, la multitud que abarrota la sala lanza gritos de desaprobación. Incluso hay un tipo que agita amenazador una soga. Las torvas triquiñuelas legales empleadas por el fiscal, tal y como son definidas en un momento de la película, no buscan demostrar la verdad, sino demostrar que es un ser perverso a causa simplemente del color de su piel. Los testigos, el médico del regimiento, lanzan miradas teñidas de repugnancia hacia el acusado o evitan pronunciar su nombre como si se tratara de un apestado. Cuestión de Justicia es un drama judicial que cuestiona el funcionamiento del sistema americano sobre dos ejes: la imposibilidad de tener un juicio justo si no se garantiza el derecho de defensa y cómo el racismo y la pobreza están interconectadas ante los prejuicios de las autoridades policiales y judiciales. Todo ambientado en Alabama, el estado al que llegó el último barco de esclavos del que se tiene constancia a Estados Unidos. El fiscal y otros miembros de la comunidad blanca que han condenado de forma injusta a Walter se vanaglorian diversas veces de ser de Monroeville. ¿Cómo vamos a ser racistas si tenemos un museo dedicado al libro de Lee? Pues bien, ese cinismo recalcitrante de las élites blancas que está plasmado en la película sigue estando presente en los Estados Unidos de 2020. El racismo no cesa, nada se ha aprendido. Si en abril de 1992 un tribunal de Similvale absolvía a 3 oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles acusados de vulnerar los derechos civiles del ciudadano afroamericano Rodney King, los agentes le golpearon brutalmente una noche de marzo de 1991 por conducir bebido. El 25 de mayo de 2020, tras ser esposado y puesto boca abajo, un oficial presionó al arrestado George Floyd contra el pavimento con su rodilla apoyada sobre el cuello durante 8 minutos y 46 segundos. Floyd repitió varias veces la frase "I can't breathe", no puedo respirar. La frase se volvió más tarde un símbolo contra la brutalidad policial y el racismo y contra la propia administración del presidente Trump. El hecho generó una oleada de indignación y protestas a lo largo de todo Estados Unidos en contra de lo que llamaron el racismo, la xenofobia y los abusos policiales hacia ciudadanos afroestadounidenses en dicho país. Las protestas también se extendieron a otras ciudades del mundo. Black Lives Matter, la vida de los negros son importantes. Es un movimiento internacional y descentralizado, originado dentro de la comunidad afroestadounidense. En la cinta también está presente la pena de muerte. El crimen de las estanqueras de Sevilla. Según la nota de la Audiencia Territorial de Sevilla, los 3 ajusticiados dieron muerte y robaron a las vecinas de esta capital, doña Matilde y doña Encarnación Silva Montero, en su domicilio, sitio en la calle Menéndez Pelayo, donde poseían un estanco. La audiencia sevillana les consideró autores de un delito complejo de robo con homicidio, con las agravantes de desprecio, de sexo y de morada, y les impuso la pena de muerte y el pago de 100.000 pesetas a los herederos de las víctimas. Contra la sentencia recurrió el fiscal y los abogados defensores. El abogado Rojo apeló a todas las instancias posibles, aunque con poco éxito. El Supremo ratificaría la condena. En 1956, el Tart y sus 2 compañeros perdieron la vida a garrote vil con una anilla al cuello y un tornillo que, a fuerza de apretar, acabó perforándoles el cuello. Rojo recuerda que era viernes el día que los ejecutaron. Por la mañana estuvo en Madrid en un último intento por conseguir que le conmutaran la pena. Franco estaba en un consejo de ministros. Le recibió Fernando Fuertes de Villavicencio. No hubo nada que hacer. A su vuelta a Sevilla, con el tiempo justo, el abogado defensor cumplió su última obligación con sus clientes, presenciar la ejecución. A los 3 los ejecutaron el 4 de abril de 1956 a las 7:30 de la mañana en el patio de la prisión de la Cruz del Campo, después de asistirles con los últimos sacramentos. En cuestión de justicia, el director no cae en el error de oponerse a las ejecuciones de Estado desde la perspectiva más fácil, las de los centenares de reos injustamente condenados, sino que amplía su impugnación a esta forma legalizada de asesinato, incluyendo a otras víctimas de la justicia racista estadounidense en su trama. Sobre todo un personaje secundario, Herbert Richardson, compañero de Walter en la cárcel, veterano del Vietnam y él sí autor del homicidio por el que se le condenó. Aunque sí cometió crímenes violentos y horrorosos durante la guerra, igual que otros muchos jóvenes americanos, y está condenado a muerte según la ley, la injusticia de la situación está en primer plano. Lleva décadas sufriendo terriblemente con estrés postraumático que desarrolló durante la guerra
y parece claro que su lugar es, en todo caso, un hospital psiquiátrico. La secuencia más potente y conmovedora de Cuestión de Justicia acaba siendo aquella en que seguimos a Richardson hasta la silla eléctrica, mientras sus compañeros de corredor la acompañan desde sus celdas. Este caso ambiguo, en el que el preso, si es culpable, contrasta con el caso de Johnny Dean de una manera emotiva y significativa. Encima de analizar cómo el racismo prevalente del sistema de justicia condena a gente inocente, con esta trama, la película llega a formar parte de una discusión incluso más amplia sobre la moralidad de la pena de muerte. La película señala la crueldad e injusticia de este castigo de una manera potente. Walter Macmillan pasó 5 años en el corredor de la muerte por un crimen que no cometió. El 1 de abril de 1993 se le exoneró y salió del corredor gracias al trabajo del abogado y activista social Bryan Stevenson, que consiguió exculparlo tras reabrir el caso y demostrar su inocencia. El fuerte mensaje de la película está apuntalado al final de la misma y refuerza la gravedad de la situación real. De cada 9 personas condenadas a morir por sus crímenes, una persona es inocente.